Muy buenas tardes. En nombre del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar del ciclo, titulado Economía en tiempos de crisis. Este ciclo integra 5 temáticas directamente relacionadas a la actual crisis económica y sanitaria que está afectando a nuestro país y al mundo, y serán presentadas por destacados académicos expertos en cada disciplina. Agradecemos el apoyo y soporte que nos ha brindado la Dirección General de Comunicaciones para llevar a cabo esta transmisión. Alineados a la visión de nuestro fundador, don Federico Santa María Carrera, en crear y difundir conocimiento, es que el Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad genera este tipo de instancias de vinculación en las cuales busca compartir el saber que nace y alberga la academia con la sociedad, precisamente a través de actividades como esta. A continuación, saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Director del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctor Lionel Valenzuela Ollaneder. Saludamos también al Director General de Comunicaciones, el señor Piero Soto Rivas. Saludamos de igual forma a los académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presentes en esta transmisión. La pandemia del COVID-19, que se expande a nivel global, y las medidas sanitarias asociadas han llevado a los países a presentar una serie de políticas destinadas a mitigar estos fuertes efectos económicos. El FMI ha pronosticado para este año una caída del menos 3% en la economía mundial y de un menos 1% para las economías emergentes. Para Chile se proyecta una caída incluso mayor, de un menos 4,5%, la peor que hemos vivido desde 1982 y 1983. Dada la gravedad de esta situación, los países se han visto obligados a ensayar soluciones políticas poco convencionales y de forma apresurada. Es así que estas crisis plantean un escenario propicio para discutir no solo las mejoras políticas para salir de la emergencia actual, sino de manera más general para prefigurar lo que será una transformación sustancial de cómo pensamos la economía, la sociedad y la democracia en la pospandemia. Para dar inicio a esta actividad, saludamos al director del Departamento de Ingeniería Comercial, el doctor Lionel Valenzuela, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante, director. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día tan importante para nosotros, donde vamos a iniciar un ciclo de charlas webinar que hemos titulado Economía en tiempos de crisis, y que vamos a abordar bajo distintos prismas: político, económico a nivel nacional, internacional, a nivel de emprendimiento, a nivel sanitario. Distintos prismas que nos van a permitir, a través de diversas charlas, ir analizando este gran tema central que nos reúne, la economía en tiempos de crisis, gracias a la asistencia y a la compañía de diversos expertos que nos van a ir ilustrando bajo estas diversas temáticas, ¿cierto?, que vamos a ir estudiando, analizando en nuestras charlas y generando un espacio de discusión. Como departamento queremos colaborar, cooperar, para generar un espacio de discusión y que nos permita ir analizando cómo estas distintas temáticas nos pueden afectar en nuestro día a día. Espero que aprovechen esta instancia. Esta es la primera de 5 charlas que vamos a desarrollar en este primer ciclo, y espero finalmente que lo puedan llevar a su vida cotidiana, estos aprendizajes que se van a ir generando. Y nuevamente les quiero agradecer su asistencia, que por ciertamente nos honra el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director del Departamento de Ingeniería Comercial. Y a continuación vamos a pasar a la presentación de nuestro moderador, el profesor del Departamento de Ingeniería Comercial, el señor Piero Soto, quien es magíster en Ciencias Políticas con mención en Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como director general de comunicaciones en nuestra institución, encargándose, entre muchas otras funciones, de mantener un vínculo permanente con las instituciones y autoridades de gobierno, así como de conocer las temáticas que están marcando la agenda pública de nuestro país,
Le damos una cordial bienvenida y adelante, Piero. Muy buenas tardes, Victoria. Primero que todo, quiero agradecer al Departamento de Ingeniería Comercial y a su director, don Leonel Valenzuela, por permitirme participar en este webinar en torno a esta importante discusión que está transcurriendo en este mismo instante y que el día de hoy ha sido aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados. La Cámara Baja aprobó los cambios que el Senado introdujo al proyecto del retiro del 10% de los fondos de la administradora de fondos pensiones, con el apoyo de más de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio, 116 votos a favor en total. De esta manera, y tras 15 días de tramitación en el Congreso, la iniciativa fue despachada por el Congreso y quedó lista para ser promulgada por el presidente Piñera. Es importante señalar que la iniciativa que permite el retiro por una sola vez del 10% de los fondos que las personas tienen en sus cuentas personales de la AFP a raíz de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, sufrió una serie de cambios durante su paso por el Congreso, especialmente en el Senado, como por ejemplo el establecimiento de topes mínimos y de máximos para el retiro del fondo, como la existencia de un plazo de 365 días como para poder también efectivamente retirar este dinero. En fin, para profundizar los alcances de este proyecto y conocer más sobre nuestro actual sistema de pensiones, damos paso a la exposición denominada Retiro excepcional de los fondos de AFP, un debate necesario, la que será realizada por el profesor Rubén Castro Landman. Él es doctor en demografía de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, máster en economía de la Universidad de Chile e ingeniero civil industrial de la Universidad Técnico Federico Santa María. Trabajó además 7 años como profesor asociado e investigador académico en la Universidad Diego Portales. Actualmente trabaja en el Departamento de Ingeniería Comercial de nuestra universidad y sus investigaciones actuales se centran en la desigualdad económica y su relación con los sistemas de salud y seguridad social, sumando a esto el diseño de modelos para aplicaciones de políticas públicas. Anunciamos que todas las preguntas referentes a esta exposición las pueden realizar a través del chat de la plataforma Zoom, activada aquí más abajo. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas y contestadas en vivo por el profesor Castro. Muy buenas tardes, Rubén, y bienvenido a este webinar. Muchas gracias, Piero, por invitarme. Y gracias a todos por el esfuerzo de hacer que esto suceda. Asumo que me escuchan bien, cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Sí. Así que, bueno, miren, bueno, comencemos. Yo soy exalumno de la Universidad de Santa María, estudié ingeniería, bueno, hace ya como 20 años, y de ahí de a poco la vida me fue llevando desde la ingeniería hacia temas más de economía. Y con eso pasé a temas propios de la seguridad social, y así hice mi doctorado en demografía. Y al volver a Chile, casualmente, ya con el doctorado, ya me dediqué centralmente a hacer modelos que proyectan el flujo, los flujos probables de los sistemas de pensión. Esa es mi expertise central. Entonces partí haciendo los primeros modelos que se hicieron en Chile, siendo ayudante de eso, y de ahí pasé a hacerlo yo en salud, en pensiones, y después pasé a hacerlo en otros países, y actualmente lo hago o comento los modelos que ya tienen, o hago capacitaciones a grupos de varios países, y yo mismo trabajo con varios países en el tema, y eso por supuesto que me da un conocimiento importante sobre los sistemas, ¿no? Si bien, en todo caso, mi labor entonces es no política, sino técnica. Mucho de la asesoría en temas de política pública tiene que ver con temas que igual rozan, o digamos, se yuxtaponen con temas políticos. Sin embargo, mi parte es bastante técnica. Pues bien, desde allí, desde ese constructo técnico, que ya por supuesto me lleva a estar presente en una serie de discusiones, estar informado y proveer números y hacer juicios, que va más allá del cálculo mismo. Al final van incluso hasta temas ya conceptuales. Al final el número pierde a veces importancia con respecto al concepto que lo respalda. Así que lo que hice fue preparar una presentación que, por la misma dinámica, por la misma, digamos, tempestad del tema, también esta presentación quizás puede ser un poco, por ahí,
puede resultar un poco desordenada, de volver atrás, también reflejar la vorágine con que ha ido sucediendo todo esto. Así que voy a compartir mi pantalla ahora. Esta es la parte donde a veces puede pasar algo, y en este momento compartí, y a ver si ustedes están viendo conmigo la primera página de una presentación que la acabo de compartir. Entonces, asumo, por favor, los administradores de la conferencia que me avisen si efectivamente no se ve lo que compartí. Se ve perfecto. Entonces, se ve perfecto. Muchas gracias. Así que eso, yo fundamentalmente, como vamos a conversar ahora, y quizá la mayoría de ustedes ya también lo intuye, es que parte de este ejercicio retiro del 10% en lo que particular, que hace estos días responde a una iniciativa bastante política. Y como la idea es concentrarse en aspectos técnicos del sistema, traté en esta presentación de decir, ok, yo no trabajo en la parte, digamos, exclusivamente política, y esta iniciativa es fundamentalmente política, pero sí creo que subyace a este retiro del 10%, subyace la idea de que al final vamos a entrar en una reforma de pensiones. Y yo trabajo el tema de pensiones, entonces voy a aproximarme al tema retiro del 10%, pero voy a partir primero dando una mini historia de los elementos técnicos centrales que podría aportar a la discusión, los cuales no son más importantes que los políticos, son un elemento que apoya al que toma las decisiones. Finalmente son las sociedades, por su proceso político o la forma que elijan para gobernarse a sí mismas, las que van eligiendo, las que van prefiriendo algo sobre otro. El rol de los técnicos es, nosotros apelamos a que las cosas se hagan en forma eficiente, pero subsidiar o no subsidiar a veces, digamos, ser solidario o no ser solidario, por ejemplo, a veces traspasa lo que es una reflexión estrictamente técnica. Entonces yo me he concentrado acá en los elementos técnicos centrales, que son poquitos, porque al final son como 10, no me acuerdo, son como 12 diapositivas, una cosa así. Entonces voy a presentar acá algunos elementos centrales de la historia del sistema que desemboca un poco en esta situación. Después voy a referir un poco a esta situación del retiro del 10%, que es un tema que imagino ya todos dominamos bastante, porque bueno, hemos estado conectados con uno de los principales debates, quizás de los más históricos que hemos tenido en nuestro tiempo de vida. Pero tratando entonces de seguir con la beta técnica, pensé que podía terminar la presentación con un par de ideas, estoy hablando de una o dos diapositivas, sobre cómo creo que podríamos aprovechar el conocimiento técnico que tenemos sobre los sistemas de pensiones para facilitar el debate hacia un nuevo sistema de pensión. Entonces, creo que ese es el enfoque que me parece que puedo ser un aporte para ustedes, porque tampoco pensé primero comentarle un poco mis opiniones, por decirlo así, quizás un tanto por el proceso político, pero la verdad es que de lo que yo más sé y donde puedo ser un aporte, sin pretender ser dueño de la verdad, ni ser sobre todo el diagnóstico completo, sino la parte que me toca a mí. Pero creo que desde ahí puedo aportar a entender mejor el retiro del 10% y también aportar al tema quizás más de fondo, y es entonces la futura probable reforma al sistema de pensión. Entonces, bueno, dicho eso, ya habiéndome presentado, pero aquí esta misma pantallita me tapa un poquito el texto, a ver si por aquí, un poquito mejor. Algo me funcionó. Bueno, entonces primeramente quería creo que son 3 diapositivas nomás que tengo, hacer 3 puntos técnicos que nos sirven para entender el sistema que tenemos, y entender el sistema que tenemos nos sirve para entender por qué, cómo llegamos, al menos por el lado técnico, hacia este tipo de discusión que cruza en la pandemia, porque un poco esa es la idea del retiro, pero también apunta políticamente al sistema de pensiones. Entonces, quería ser el primer punto que muchas veces, y de hecho, miren, no quiero sonar, a lo mejor me suena arrogante, no, sé que no es arrogante, pero me refiero que como intelectualmente, esto es debatible, ustedes lo pueden ver de otra forma. Yo, sinceramente, hablo desde paper, mesas de debate y modelos, y a ver, una reforma importante, quizás la más estructural que se ha hecho el sistema, fue la del 2008,
Y yo entré a trabajar en el Ministerio del Trabajo y precisamente en esa, y además en otros países en otras cosas. Entonces, la verdad es que ya con estos 20 años de circo ya estoy en posición ya de creer que debo estar más o menos cerca en estos par de argumentos técnicos. El primero, y esto me trajo otro día una pequeña pelea con mi suegro, no había peleado con nadie como en 5 años, y porque resulta que el ahorro obligatorio, al ser obligatorio, no es fruto del libre albedrío, al ser obligatorio y fruto, ¿no es cierto?, de este gobierno que nos damos, es parte del sistema público. En el sistema obligatorio, entonces las AFP son parte del sistema público. Si nosotros vamos a ver las estadísticas internacionales, y uno dice, ¿en qué clasificamos a la ISAPRES en salud o a la AFP en pensiones? Por ser obligatoria, lo que se es privado es tu APB, tu ahorro voluntario o tu ahorro en otros mecanismos de ahorro distintos de las pensiones. Ese ahorro puede ser privado, pero el ahorro para la vejez en el sistema de pensiones es obligatorio y en ese sentido corresponde entenderlo como parte de un sistema público. Y esto nos lleva a un par de debates interesantes entonces sobre la condición de propiedad privada de los fondos, que me dio un debate interesante que ahora ha pegado de vuelta ese mismo argumento. Entonces resulta que primera cosa es que técnicamente no podemos analizar bien el sistema de pensiones de Chile si hablamos de las AFP. Tenemos que hablar del sistema de pensiones públicos de Chile, del cual las AFP son un componente importante, pero existe en articulación con otros componentes. El sistema de pensiones, además, incluye todas las pensiones no contributivas, que en Chile y en otros países se le llaman no solidarias, solidarias. Estas pensiones se pegaron un gran salto en el 2008. Pasaron, de hecho, de cambiar su concepto, pasaron de ser un beneficio, que eran las pensiones asistenciales antiguas, las PASI, que la recibía un porcentaje más o menos reducido de la población, y en ese momento era un monto bastante pequeño, a ser un derecho, y lo empezó a recibir el 60% más pobre, y los montos promedio subieron de golpe a más del doble. También, en parte de los sistemas de pensiones, tenemos que entender los sistemas que cubren todos los muerte e invalidez prematura, digamos, cuando la persona no juntó lo suficiente para cautelar los intereses de sus descendientes y en ese sentido opera un seguro, que es parte del sistema de pensiones. Además, nuestras pensiones, nuestro sistema en Chile es uno de los más anuitizados, donde nosotros transformamos nuestros ahorros y compramos seguros de vida, seguros de longevidad, seguros de vejez, como los queramos llamar, pensiones a las compañías de seguro. Entonces eso también influye en el 10% porque ese dinero ya no está en las cuentas porque las personas lo utilizaron para comprar rentas vitalicias. Chile es uno de los países que tiene una mayor proporción de sus sistemas de pensiones anuitizados. Entonces, para nosotros discutir el tema del 10%, cómo eso repercute en nuestro sistema de pensiones y hacia dónde entonces nos podría empujar en el futuro, primera cosa, entender que las AFP no son un sistema privado, son parte del sistema público. El sistema público comprende otros elementos, además de la AFP. Por ejemplo, a ti te podrá sorprender, pero si tú buscas estudios, más que nada latinoamericanos, sobre que es donde hay mucha más capitalización individual, y buscas estudios que estudien la cobertura de los sistemas, Chile no sale lo mal parado que tú crees, lo que todos pensamos. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema de pensiones públicos no solamente existen las AFP, sino que existen también las pensiones solidarias. Si en un mes normal se pagan 1.700.000 pensiones del sistema público, unas 900.000 tendrán, la verdad que no estoy tan seguro porque por la rapidez y de todas las cifras que están en esta conversación, pero no me entraría en 900.000, una cifra así, o 1.000.000 reciben un aporte solidario. O sea, el aporte solidario está engarzado en las pensiones. Y así Chile no sale mal rankeado en varios indicadores. Ese es el primer, entonces, elemento técnico que tenemos que tener en cuenta. Las AFP son partido público y, por lo tanto, tenemos que juzgar el sistema, no las AFP en aislamiento. ¿Ya? Segundo tema que también técnicamente cuesta conversar fuera de los círculos técnicos. Que
en su rol técnico central, que sé que en el caso de Chile hay muchos más tentáculos, algunos nos llevan hacia periodos de nuestra historia y a ministros de Pinochet, que son directores de AFP y cosas así. Pero en su rol técnico central, tratando de que en la razón de ser, en el mecanismo de estos sistemas de sistemas públicos, las AFP son administradoras de fondos de pensiones, son administradoras. Entonces, como el administrador de un edificio, si por ahí uno podría pensar, si el departamento subió la plusvalía, ¿debe llegarle una parte del nuevo valor de los departamentos al administrador del edificio? Entonces, nosotros pensamos, ¿pero por qué la AFP no pierde cuando todos perdemos? Nosotros tendríamos que pensarlo desde la figura del administrador. A lo mejor desde la figura del administrador corresponderá que si la cosa administrada por el administrador pierde valor, pague el administrador un poco de eso, podría ser. Pero desde su rol de administrador, la administradora en ningún momento es dueña de los fondos son una institución aparte, con su RUT, su contabilidad. La administradora es como el administrador del edificio, en ningún momento ella es dueña de tu dinero, es como tú lo pusiste como en un fondo de inversión, sigue siendo tuyo, legalmente, no solo en sentido figurado. La AFP entonces llega con sus responsabilidades en la parte técnica central hasta la administración. Y aquí, saliendo un poquito de la línea técnica, pasa también en la historia de Chile que las AFP de alguna forma pasaron a ser ellas las que te pagan, ellas la cara visible. Cosas que quizás hemos aprendido, porque este problema de la AFP se da en otros países que adoptaron este sistema, donde la AFP, por un lado, son instituciones con fines de lucro, pues son administradoras, y como yo administro un edificio, administra, digamos, en virtud de una retribución por haber administrado, ¿no es cierto? Pero además son la cara visible. Y ese también es un problema. Su rol técnico central no es ser, en el sentido de darle legitimidad al sistema, de ser la imagen del sistema. Ellas son administradoras. Entonces, si los fondos de pensiones perdieron dinero, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿hasta qué punto la pérdida de dinero de los fondos de pensiones es culpa del administrador de fondos de pensiones? Y ahí podríamos entonces juzgar la responsabilidad que les cae. En lo que excede ese punto, como ¿por qué elegimos un sistema de capitalización en medio de reparto? No le cabe a la AFP ninguna decisión. La AFP no toma ninguna decisión más allá de administración. La AFP no puede decidir ni la pensión de una persona y está ultra normado el sistema. La AFP entonces tiene la responsabilidad de administrar. Ahora, eso no tengo está sin perjuicio de que uno pensará, vaya, si uno pone una empresa en la seguridad social que ocupa un rol tan protagónico como la AFP, parece lógico preocuparse de la legitimidad del sistema, preocuparse de la responsabilidad del sistema. Unos días la AFP debían haber estado del día 1 analizando todas las variables que hay que estar analizando y haciéndole mantención conceptual y, digamos, paramétrica o estructural constantemente. Aunque de cierta forma tampoco la ley les dio esa función específica, aunque sale del sentido común, ¿no? Pero en rigor la AFP es solo es la administradora. Ahora, en su rol técnico central entonces, para que entendamos este retiro del 10%, que en buena parte es un proyecto que afecta al sistema AFP centralmente, y tiene, creo yo, en buena parte esa función. En su rol técnico central, ¿cómo lo han hecho? A ver, de partida uno el tiro sabe que no hay 50 estudios dando vueltas mostrando todos los errores de administración y siendo que hay tanta gente interesada en revisando y vigilando el tema, uno puede pensar que no hay tanto errores de administración. Y en mi experiencia, la gran cosa que desde el punto de vista estrictamente técnico no ha funcionado son las altas rentabilidades que han obtenido sobre su inversión. Las personas que diseñaron el sistema pensaban que la fuerza de la demanda iba a disciplinar la oferta, pero ese rol disciplinador no se dio. Por eso, en la reforma del 2008, en lo que se tocó el negocio de la FP, por decirlo así, fue introducir la licitación de nuevos afiliados para facilitar la entrada de nuevas firmas y así introducir mayor competencia y así disminuir las altas rentabilidades que obtienen la AFP ellas sobre su inversión, no sobre los fondos, porque ahí son solo administradores. Y resulta que hasta algo de éxito ha seguido esa ley, igual impactó el mercado, movió harto las fichas, pero sigue siendo ese el problema. No es de un orden de magnitud comparable a las pensiones. O sea, si uno calculara el exceso de beneficio que han obtenido las AFP y
y lo reincorporara en las cuentas individuales, eso tendría un impacto en las pensiones, me atrevo a decir que de en torno al 1 o al 2%, o sea, no es ese el problema central. Pero sí, de un punto de vista técnico, esta figura resultó poco efectiva la competencia para reducir la ganancia, y eso le pegó otra gran, y quizá uno de los principales golpes al sistema. Lo cual me lleva, ya para ir cerrando la parte de la historia, que nos tiene acá retirando el 10%, y discutir, bueno, entonces técnicamente, ¿por qué las pensiones son tan bajas? Básicamente. Como dicen en inglés, in a nutshell, en una servilleta, en otra forma, la tasa de cotización, pero voy a tratar de mover la pantalla porque la pantallita me tapa las letras. Ahí sí, ya. Entonces, ¿qué pasó? La tasa de cotización, es decir, el porcentaje de nuestro salario que metemos al chanchito de las pensiones del sistema público, esa tasa de cotización, a veces se llama tasa de contribución, o imposiciones a veces, ¿no es cierto? Esa tasa no se incrementó. Voy a leerlo tal cual primero, ahí vayamos conversando. Miren, por ahora mientras estoy presentando no estoy leyendo los chats, me llegan unos letreritos, pero por favor chatéenos, vamos. Es más, ¿saben qué? Deja ver el reloj. Uy, ¿saben qué? Voy a tener que acelerar un poquitito porque veo que son las 7:01, por ahí. Ya, entonces, ¿qué pasó? No se incrementó la tasa de cotización para adaptarse a lo que pasó con las expectativas de vida. Antes tú te jubilabas a los 65, vivías 10 o 12 años más, y ahora vives 20 o 25 años más en promedio. Entonces, ¿qué pasó? La cantidad de años a financiar, la cantidad de vida pasiva, se multiplicó casi por 2. Y eso significa que hay que casi por 2 meter más plata al chanchito. Paralelamente, y para darles el golpe ya de remate a la situación, el mercado laboral cambió. Ya no se daban esas personas que entran tan toda su vida en una empresa formal, ese tipo de trabajo para el que estaba diseñado el sistema, se está extinguiendo. Ahora las personas trabajan independiente, no están obligados a cotizar, tienen lagunas profesionales, van a estudiar afuera, tienen otras expectativas. El mercado laboral cambió. Y nosotros, de hecho, recién estamos con mucho esfuerzo obligando a los trabajadores independientes a cotizar por sus ingresos, y no quieren, pues parte del sistema tampoco está tan legitimado, y bueno, por otra discusión. La gran herramienta que nosotros tenemos para mantener el sistema en equilibrio, digamos, para poder pagar las pensiones que uno quisiera, que se supone que queríamos que fueran pagadas, es que la tasa de contribución no sea 10%, sino básicamente 20%. O sea, en otras palabras, uno tiene que pensar que el día lunes se trabaja para la pensión. Esa es la lamentable situación, y viene principalmente del alza de las expectativas de vida y secundariamente en el cambio del mercado laboral. Y hay otros efectos de tercer orden que también son como otras rentabilidades sobre los papeles de baja renta y cosas así. Porque esa es la gran variable de ajuste que tenemos si queremos lograr mejores pensiones. La otra gran variable que existe es la idea de retrasar la edad de jubilación, porque por supuesto eso descomprime muchísimo el sistema, pero resulta que es políticamente muy difícil, y además que fundamentalmente la idea del ahorro tiene que ver con la cantidad de dinero que uno ahorra. Cambiar la edad de jubilación sería tratar de arreglar algo en forma indirecta, y muchas veces el sistema de pensiones termina arreglando ahí problemas que son del mercado laboral, y más atrás que vienen del sector de la educación, y más atrás que vienen de la estructura de toda la sociedad. En el sistema de pensiones desemboca la sociedad que construimos, pero es difícil arreglarla a esa altura. ¿Por qué no incrementamos la tasa de cotización? Con mejores tasas de cotizaciones tendríamos mejores pensiones, eso supongo habría ayudado harto a la legitimidad del sistema, y quizás las personas estarían más preocupadas de cuidar el sistema y no saltarían de golpe ya a retirar el 10%. La verdad es que es difícil. Si tú le preguntas a una persona que es más de izquierda, te va a decir, mira, los de derecha aceptaban hacerle cambio, pero siempre y cuando toda la parte de la FP siguiera teniendo un rol más importante. Y si le preguntas a alguien de izquierda, de derecha, te va a decir, mira, los de la izquierda querían hacer cambios, pero eran cambios condicionados a que fueran contribuciones que van a entenderse completamente en un entorno ya socializado, con un grupo, y entonces, para mí no es tanto la historia, digamos, más política que me permite decir qué pasó que no pudimos hacer esto, porque esto lo sabemos incluso en el 2008.
En la propia reforma que mandó la Bachelet, nuestra presidenta en su segundo gobierno, apuntaba en una dirección bastante buena. Pero también, o sea, había ahí un problema que al final no era un problema central de la tasa de cotización, que era al final el verdadero problema central. Yo creo que lo que todos aprendimos de este proceso, de ver frente a nuestros ojos, porque miren, ni les quiero ni decir cuál es el monto promedio de las últimas pensiones que está creando el sistema, porque más encima los salarios crecen rápido y las pensiones van reflejando toda la historia laboral, entonces se demoran en pillar el crecimiento de los salarios, y así lo que hemos aprendido mientras veíamos que no pudimos hacerle ni siquiera las mantenciones programadas al sistema, es la importancia y la legitimidad de las instituciones. Ahora, sí, paralelamente se incorporaron mucho, crecieron las pensiones solidarias. Nuestro sistema de pensiones se arregló por el lado de las pensiones solidarias. Las pensiones solidarias entonces rellenaron un buen pedazo que no venía del sistema de pensiones contributivo. Pero también las pensiones solidarias no pueden arreglarlo todo, porque finalmente tienen que ser financiadas con recursos externos al sistema. No se le puede pedir al sistema que internamente tenga miles de subsidios cruzados que al final no se sabe bien de dónde van, de dónde vienen y a dónde van, sino que por su magnitud corresponde que se financien desde afuera, y por lo tanto de impuestos generales, y por lo tanto de una forma que podemos presuponer mucho más progresiva. Entonces, aquí llegamos al proyecto del 10%, del cual, miren, yo cuando preparaba esta presentación yo ponía... Bien, voy a leerlo primero así lo escribí mejor. Al juzgarlo técnicamente, claro que hay montones de cosas que podrían hacerse, probablemente estudiarse mucho mejor, pero no es que yo diga que está malo estrictamente, en el sentido que 2 más 2 es 4, sino que al no tener un espíritu técnico esta iniciativa, tampoco tiene un sustento técnico. Entonces, claro, es verdad que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, beneficia bastante a los más ricos. Y seguramente tiene muchas otras imperfecciones, pero para juzgarlo entonces tendríamos nosotros que juzgarlo a la luz de un objetivo técnico, pero el proyecto tiene un objetivo político. Entonces, es difícil para mí, claro, ponerme a listar sus montones de problemas técnicos, porque como no tiene un sustento técnico, es como que no estuviera ni bueno ni malo, ¿te fijas? Porque el proyecto no apunta a elementos técnicos por ahora. Es un ejercicio, en mi juicio, muy, muy, muy político. Entonces, revisemos un poco y ahí vamos haciendo algunos comentarios. Entonces, ya. Más o menos con los topes se retiran 18.000 millones. Eso ya para el Estado ya señaló que es una iniciativa que no puede ser, que la tiene que hacer el presidente, entre otras razones, porque el presidente entiendo que está obligado. Así, si genera iniciativas que generan gasto, tienes que especificar de dónde lo va a financiar. Claro, este proyecto nos dice de dónde se va a financiar. El Estado dijo, mira, cuando los pensionados retiran, para el Estado significa más gasto, porque las personas van a llegar con menos ahorros propios, y por lo tanto el aporte solidario al que tienen derecho es mayor. Y eso lo estimó en valor presente de 100 años en 3.500 millones de dólares. Además, estimó que las pensiones solidarias de los actuales pensionados, la gente que está en retiro programado hoy día, que está retirando un poquito de plata de su cuenta y un poquito con aporte solidario, va a retirar plata, y por lo tanto el aporte solidario que tienen derecho va a ser mayor. Además, los ricos, digamos, las personas de más ingresos van a retirar saldo y no van a pagar un impuesto, y ahí se van a dejar de recaudar se estima 750 millones de dólares, los cuales estima la Dirección de Presupuesto de Chile que van al la mitad de ellos van al 2,5% más ricos. Además, muchos de estas personas, quizás como muchos de nosotros, vamos a aprovechar de hacer más APB, y entonces vamos a rebajar de nuestro trabajo base imponible lo que hagamos una APB, y así, otro, todas estas cosas sumadas que van a seguir. Disculpen. No sé qué hablar. Disculpen. Muchos diremos, oye, no puede ser un proyecto que le da tanto a los más ricos, ¿no? Y es verdad que uno puede decir que eso es efectivamente puede estar malo, pero aún así, tendríamos que tener más claridad sobre los objetivos para estar absolutamente seguro que está malo. Hay políticas que benefician a los más ricos. Por ejemplo, las becas para ir a estudiarse el doctorado. Y definitivamente, lo que
a todas luces le falta al proyecto, es un gran sustento. Nosotros sabemos que el sistema de pensiones no debe ser usado para otras cosas, a no ser que sea una emergencia. Es posible que esta emergencia califique como aceptable. Es posible que esta estructura de retiro del 10% sea una buena opción. O sea, pero necesitamos discutirlo primero desde ahí recién lo vamos a ver. Ahora, y algunas de estas cosas requieren una buena justificación. Por ejemplo, todos vamos a llevar el consumo futuro al consumo presente. Voy a cerrar esta ventanita, a lo mejor ustedes la ven también. Aquí está. Para las personas de menor ingreso, yo diría más bien buena noticia, porque la plata que saquen del sistema se los va a reponer las pensiones solidarias. Así que para ellos, pues, pero el problema es que las personas de menor ingreso también tienen poco saldo, entonces tampoco van a poder, supongo, retirar mucho. Las personas de más alto ingreso es bastante genial. Para la clase media, para las personas del medio, la clase media es más complicado, porque resulta que, claro, ellos no se van a beneficiar tanto de la pensión básica solidaria. La clase media baja sí, la clase media alta no. Y van a traer consumo presente al consumo futuro, algo de impuestos van a ahorrar. Pero, ¿cuál es el perjuicio? El perjuicio, para ver bien el perjuicio que esto le hace, sabemos que puede tener un beneficio, tengo que preguntarnos por qué existe el sistema de AFP, o sea, por qué en algún momento llegamos a obligar a las pensiones, a las personas a ahorrar. Esa decisión nos va a guiar en ir juzgando numéricamente cuál es el perjuicio que le hace este retiro anticipado a las personas. Como ven, hay poco sustento para poder profundizar en el proyecto. Ya, y aquí voy a ir cerrando. Mira, no me cuenta cómo pasa el tiempo. Voy a ir cerrando. He leído, porque yo no trabajo tanto la parte financiera, pero he leído que los efectos financieros podrían ser no tan altos, si bien hay un grado de certeza, lógicamente, el Banco Central, las instituciones del sector financiero local se están preparando, porque obviamente no saben exactamente qué va a pasar. La parte operativa también es dificultosa, también por la pandemia, ¿no? Entonces, para la AFP hacer ese proceso nunca visto de hacer esa enorme transferencia a millones de personas, es un esfuerzo operativo importante. Entonces, sí es posible que hayan, a mí no me extrañaría que hayan dificultades operativas, pero creo que eso nos quita que el foco principal, entonces, el proyecto, también lo voy a saltar, son algunos detalles sobre los tramos de monto, que se los puedo. ¿Y qué podría yo aportar sobre esto? Primero, he aprendido que si los sistemas no tienen legitimidad, avanzar en mejora se hace mucho, mucho más difícil. Entonces, parte de la reforma de pensiones tiene que buscar la legitimidad. Y desde mi expertise personal, a mí me toca hacer los cálculos sobre los flujos probables del sistema, ¿no es cierto? Entonces, he ido entendiendo que hay dos temas completamente distintos. Uno es lo esencial, que es cuánto queremos ahorrar para la vejez, cuánto estamos dispuestos a meternos al bolsillo. Y articuladísimo, mega articuladísimo eso, qué subsidio nos vamos a dar entre nosotros en ese proceso. Y en segundo lugar, toda la institucionalidad que organiza estos flujos. Porque, chiquillos, o sea, hay aquí sistemas de reparto, y hay sistemas de AFP, y hay un montón de otros sistemas, creo que están en la siguiente diapo, una pequeña lista, y no hacen un distingo en el nivel que nosotros creemos. Al final, las grandes diferencias entre capitalización y sistema de reparto terminaron siendo más específicas, más casuísticas, más casuales que estructurales. Los sistemas de pensión y de reparto, de capitalización o reparto, las mixturas, pueden regular sus beneficios, sus subsidios, todas las decisiones esenciales se mantienen. La parte esencial que nosotros hemos resuelto es cuánto quiero ahorrar para el futuro. Les comenté hace un rato que si queremos una pensión buena, tenemos que ahorrar el 20%. Y si queremos ayudar o no a los otros, que no es decisión del técnico, nosotros tratamos, una vez establecidas esas ideas, nosotros tratamos de implementarlas con eficiencia. Entonces, pero tenemos que discutir eso entonces, qué subsidios queremos dar y cuánto queremos ahorrar para el futuro. Estas discusiones se pueden discutir casi con prescindencia, estamos hablando de reparto o AFP, o sea, en este sentido estrictamente técnico de los flujos, digamos, contables del sistema, las AFP no son ni el problema ni la solución, ni el sistema de reparto tampoco.
Esto, la discusión es centralmente política. Por ejemplo, cuando discutíamos si había una AFP estatal, la AFP estatal no aportaba ni a mejores pensiones, ni a menores costos, nada, pero legitimidad sí, era una que había que mirar mucho de ella. Nosotros podemos, yo me atrevería a proponer, primero ver cuánto queremos ahorrar para la vejez, y después, o sea, y en la articulación con ello, cuánto queremos subsidiar, y después toda el casi alambique que se arma, entenderlo como en otro estadio de la discusión. Puede ser, hay mitos nacionales centralizados, hay pensiones universales, focalizadas, indexadas, no indexadas, con cierto tipo de requisitos, hay parámetros de pensión mínima, de pensiones solidarias, hay con instituciones públicas, privadas, con inversión afuera o no, con distintos tipos de elecciones para las personas, pero lo central es primero ver cuánto queremos ahorrar y cuánto la sociedad. Por ejemplo, avanzar en buscar un acuerdo del tipo. ¿Saben qué más? Queremos reemplazar el 70% de los salarios. O sea, el que ganaba 100 se jubila con 70. ¿Ok? Bueno, eso, si tú haces los números de una servilleta, te cuesta 20% del salario de ahorro. Entonces, ya, estamos de acuerdo, eso no es culpa, como si en AFP reparta o no reparta. Y además, solidaridad. Si vamos a apoyar el 50% más pobre, complementando una pensión, que una pensión buena, digamos, decente, digna, estará más o menos cerca del salario mínimo, y bueno, eso hay que financiarlo de alguna forma. Lo que técnicamente sí no debo recomendar es que sea con impuestos generales, para que no sea más progresiva, y eso puede costar más o menos 2 puntos del PIB. Ya, teniendo eso ya sobre la mesa, recién conversar lo otro. Entonces, en suma, termino mi presentación diciendo que las instituciones públicas y privadas de la seguridad social tienen que proceder la legitimidad. Esto afecta a los otros países que tienen sistemas de AFP. Es un gran tema. Con o sin AFP, el sistema de pensiones requiere una reforma. Por el alza expectativa de vida en primer lugar, como les comenté, y por el cambio del mercado laboral en segundo lugar. El proyecto es muy político. Y la verdad es que creo que para participar en la conversación hay que entenderlo políticamente. Hay que hacer el debate técnico, un poco te resta del debate. Ahora, técnicamente, además, como no viene acompañado de un gran sustento técnico, el proyecto entonces deja un montón de dudas que fácilmente pueden llevar a respuestas que indican que hay errores, pero así como están, una falta grande de sustento. Y finalmente, podría yo proponer que al discutir de pensiones, miremos por un lado lo esencial, cuánto ahorro, cuánto subsidio por un lado, y la parte de la institucionalidad por otro. Creo que esto me lleva al gracias, así que agradezco. Lamento no poder escuchar ni ver a nadie, pero muchas gracias. Así que ahora ya, bueno, agradezco y invito a nuestro moderador a organizarnos para esta parte. Muchas gracias, Rubén, por tu exposición. Agradecemos tu tiempo en poder plantear los alcances de esta reforma que hoy día ha sido aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y que por primera vez, ¿cierto?, una discusión de carácter político ha concitado el interés de la ciudadanía, lo que dentro de todo lo caótico que pudiera resultar este proceso, la verdad que resulta bastante positivo, que la ciudadanía por fin, ¿cierto?, se interese en estos temas, quizás después de muchos años de desconocimiento de cómo efectivamente operaba el sistema. Por ese lado, más allá de los ribetes políticos, la discusión es sana y sin duda necesaria. Recuerden a todos quienes nos están escuchando que pueden hacer sus preguntas a través de la sección, ¿cierto?, del chat de este webinar, por lo que los invitamos a realizar sus preguntas por esta vía. Primero, Rubén, quisiera preguntarte lo siguiente. Desde el punto de vista técnico, por lo que veo, ¿cierto?, de tu presentación, si nosotros hacemos el ejercicio abstracto, ¿cierto?, de aislar este tema en lo estrictamente técnico, naturalmente que parece ser que el proyecto no es del todo muy bueno, ¿ya? Pero sin embargo, tú y yo sabemos que este tema no es técnico, sino que tiene que ver más bien con cuestiones de carácter normativo, con cuestiones de carácter político, incluso emocionales y o humanitarios, ¿ya? Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar lo siguiente, ¿ya?, y un poco más visualizando de cara hacia el futuro. Sabemos que esto va a tener un impacto
respecto en lo económico, tal como has señalado tú, que es lo que concitó el informe de la DIPRES, donde se, ¿cierto?, se evalúa en 6.000 millones, ¿cierto?, de carga en perjuicio del Estado, ¿cierto?, producto de este aumento. Sabemos que y tú que eres doctor en demografía, sabemos que nuestra pirámide poblacional es inversa, vale decir, son cada vez más las personas más adultas que las jóvenes. Sabemos que en estos momentos, producto de la pandemia, la cesantía está alcanzando, ¿cierto? Ya probablemente en el próximo trimestre pasaremos el 15% con mucha facilidad. Y sabemos también que el crecimiento o que el último índice mensual de actividad económica es negativo. Entonces, claro, desde el punto de vista de lo de corto plazo, es súper conveniente la alternativa de retirar los fondos. Pero ¿qué sucede con el largo plazo? ¿Cómo ves tú la posibilidad, ¿cierto?, de que sumado, ¿cierto?, a todos los problemas que ya estamos viviendo como sociedad, carguemos, ¿cierto?, nuestra situación financiera como país con esta reforma? Sí, bueno, interesante. Tú me dices, sabemos los beneficios de esto. Ahora tengamos claridad de los costos. Mira, exacto. ¿Sabes qué? Sí, la verdad es que no estoy de acuerdo que hay una forma de plantearlo. Ahora, mira, yo aquí también veo esta pregunta acá interesante, lo que comentaba Pedro. A mí, mira, personalmente, cuando uno ve acá y dice, disculpen un segundito, cuando uno ve que son 2,5 puntos del PIB, pero son en términos de carga fiscal, 2,5 puntos del PIB, pero son una carga fiscal, eso es el valor presente en 100 años. Es decir, no son 2,5 en un año, sino que uno lleva flujos del futuro al presente. Entonces, a mí ese monto de 2,5 puntos del PIB, al estar repartido, un buen poco en un principio, pero el otro paulatinamente a futuro, a mí me dio la impresión de que podía ser dentro de los órdenes de magnitud que se podría entender que significa enfrentar la pandemia. O sea, un proyecto que tenga algún efecto notable en la actividad económica y en aliviar la situación de las personas, tiene que costar un par de puntos del PIB. Y entonces, en ese sentido del costo fiscal, yo encontré que caía más o menos dentro de un orden de magnitud, si es que el beneficio, si es que el proyecto ejecuta más o menos lo que se entiende que va a lograr. Entonces, por eso apelo a la falta de sustento. Un poco tenemos claro más los costos que los beneficios, porque resulta que hay dos mitades de la discusión. Una parte discute y señala correctamente los montones de costos que tiene y la falta de sustento técnico. Y la otra parte nos habla mucho de los beneficios y de un discurso más político. Yo, la verdad, técnicamente creo que más que el impacto por el monto del fiscal que significa para el Estado, significa abrir una peligrosa apuesta, que fueron las primeras reacciones que tuvieron otros expertos sobre el sistema de pensiones. Yo soy más bien experto en el modelamiento de los flujos probables, pero otros expertos como Salvador Valdés, David Bravo y algunas otras personas en instituciones internacionales dijeron lo que todos los que trabajamos esto pensamos, y es que miedo que se pueda tocar esta plata. Porque esta plata, desde que empezó a existir, se ha querido tocar para que sea como una garantía para un crédito que tú pides, que tú puedes, el banco o la AFP te puede vender junto con el servicio de AFP, te podría haber vendido también otros servicios, otros productos financieros, y una persona podría retirar un poco si le pasa algo, y con montones de cosas. Entonces ha sido siempre el temor de que una vez que se abre la caja, ya es muy difícil cerrarla. Entonces, más que ver el impacto inmediato del 10%, a mí lo que me preocupa, y por lo cual me gustaría que avanzáramos entonces en una segunda etapa, ya ahora un proyecto con harto sustento técnico, es el impacto más allá. ¿Te fijas? En el sentido de que entonces, ¿cuál es el paso que viene? Una vez ya retirado el 10%, la siguiente discusión es retirar el 100% o es ya un cambio dramático. Bueno, ese otro cambio dramático estoy proponiendo que facilitemos el debate para que podamos avanzar entonces sobre lo que es. Entonces yo veo más allá, más bien el rol simbólico que tiene esto. Y creo que, porque al final tú cuando lees no más AFP,
Cuando yo leo esa expresión, no más AFP, lo que yo leo es no más este sistema, que va de la AFP y de un montón de otras cosas. Bueno, oye, pero hay varias preguntas acá. Sí, por favor, yo voy a decirte, ¿cierto?, unas preguntas que se están planteando. De hecho, hay el caso, ¿cierto?, de una señora que nos pregunta, ¿cierto?, lamentablemente no están todos con identidad, por eso, perdón por no decir el nombre, pero no están todos con identidad, pero preguntan, por ejemplo, si jubilo en 3 años más, ¿ya?, ¿me conviene o no retirar los fondos que tengo ahorrados, ¿cierto?, en mi cuenta? ¿Sabes qué? Así, yo pensaría, si la persona tiene su pensión autofinanciada, si usted la ha calculado, por ejemplo, si usted tiene en torno a 45 por ahí millones o menos, y califica dentro del 60% más pobre, me da un poquito de dolor, pero la verdad es que lo que conviene entonces es retirar, porque el dinero que usted retire igual va a ser, digamos, compensado por una mayor pensión solidaria. Si usted, por el contrario, tiene pensiones más altas, puede obtener un descuento tributario. Entonces usted podría retirar esa plata y además ponerla usted mismo en AFP. Entonces retira la plata en APV, que es el aporte previsional voluntario, y el ahorro previsional, y usted entonces retira sin pagar impuestos y después rebaja del APV el monto, que puede ser hasta el monto, bueno, el retiro máximo 4 millones, rebaje 4 millones de APV además. Entonces también le va a convenir por ahí. Ahora, si es una persona que no está en ninguno de esos dos casos, la verdad es que nos lleva al punto de por qué existe el sistema de pensión. O sea, si el sistema de pensión existe porque en parte somos miopes y no podemos administrar nosotros mismos la cosa, entonces sigue de ahí conceptualmente que una persona que tenga opción de retirarlo lo va a retirar. Entonces estoy seguro que lo único que le podría aportar es que la mayoría de los seres humanos creemos que vamos a morir a los 75, pero no, vamos a morir por ahí por los 90. No lo olvide, solamente le diría eso. Exacto. Bueno, Rubén, en el mismo sentido, quienes son más jóvenes plantean la idea de que, bueno, si yo tengo la posibilidad de recién empezar a trabajar, digamos, con mi profesión en 3 años más, y ya tengo parte de un ahorro generado, en ese sentido, infiero de tus palabras que también a ese joven le convendría retirar sin duda el dinero que tiene actualmente. También considerando que tiene una esperanza mayor de vida, porque no es una persona que se está jubilando en 3 años más, sino que en 40 años más. ¿Convendría en ese caso también para una persona joven retirar los fondos que tiene actualmente? Mira, nuevamente, fue una persona joven, tiene que tener un saldo pequeño. Todavía es muy pronto para estar seguro y falta tanto para saber si va a acceder a pensiones básicas solidarias. Yo creo que no teniendo una gran ventaja tributaria y no teniendo una gran ventaja por el lado de la pensión solidaria, la verdad que no les veo tanta... Es justamente cuando uno es joven, cuando más te hace daño la miopía. Entonces, con más intensidad, porque probablemente la señora que preguntaba antes tiene el problema mucho más a flor de piel, ¿no? Para un joven es casi es una cosa de las 1001 noches llegar a viejo. Entonces, casi con ese espíritu le diría, no habiendo grandes ventajas claras, ten en mente que la vejez es cada vez más larga. Y yo le aconsejaría entonces a esa persona joven que, por supuesto, dependiendo si es una persona que está pasando hambre, no hay nada que conversar, ¿no? Pero sí, haría el punto más fuerte todavía. Sí. Que es la situación de una parte importante de nuestros adultos mayores en el país. Aquí Karim Progasca realiza una pregunta muy interesante y que yo te advertí que iba a llegar. Así que prepárate, porque creo que es muy atendible. Karim señala lo siguiente: hablando de dudas con respecto a la liquidez de acciones y venta de bonos, las cuales llegarán masivamente al mercado, generarán un alza en la oferta y una baja demanda. ¿Es posible, producto de la volatilidad de los mercados, ¿cierto?, que a la gente le llegue menos dinero del que se cree correspondiente al 10%? En otras palabras, ¿podrían verse afectadas nuestros saldos, nuestras cuentas, de aquí a que podamos efectivamente retirar el 10%? Mira,
cuando yo toqué el tema financiero, yo les comenté que esa es un área, todo el mercado de las finanzas, que tiene como una vida propia, cual yo no doy datos, pero por lo que he conversado con la persona y por lo que entiendo, el tamaño de los fondos chilenos no es tan grande en relación a los flujos de activos que se transan. Entonces me da la impresión de que las AFP tienen hartos activos que se pueden liquidar, porque estamos dando el 10%, y entonces son 18.000 millones de dólares, para lo cual es razonable pensar que la AFP tiene opciones para hacer líquido sin pagar grandes costos y sin castigar mucho los precios de mercado, porque esos mercados son muy grandes. Entonces, yo al menos creo que si hubiera una advertencia por ese lado, nosotros ya tendríamos una noticia más importante sobre eso. Puedo decir que yo personalmente no me parece una amenaza por ese lado, ni he visto en las discusiones que las personas que se dedican al mundo de las finanzas levanten ese tema. He visto más preocupación. Mira, hace 3 días me junté en una cosa que era como un carrete, en realidad, con mis amigos del sector regulación de pensiones, personas del mundo. Y sí, yo me llevé que también un poco me daba a mí de que lo que me parece más difícil es el ejercicio administrativo de hacer esa transferencia de millones de personas con las cuales uno a veces no está en contacto tan cercano. ¿Y cómo va a atender con la pandemia? ¿Dónde estarán las claves? Los que no tienen acceso a internet, lo que pasa que si la cuenta vista está o no está, o otra cuenta. Yo creo que el problema puede ser más retraso, pero en todo caso, creo que son elementos nuevamente que al final la conversación aquí es que efectivamente la AFP son muy odiadas. Este proyecto al final pareciera ser destinado a hacer un cambio drástico en los sistemas de pensiones y que estaría bueno que empezáramos a poner la mirada entonces seriamente sobre el sistema de pensiones que queremos para nosotros. Y los problemas esenciales son cuánto queremos ahorrar y cuánto queremos solidarizar. Hay una pregunta que se está replicando bastante y aprovecho de hacértela, Rubén, y es sobre las pensiones futuras en el corto plazo de quienes retiren parte de los fondos. Por ejemplo, una persona, ¿cierto?, de 60 años, que en 5 años más está por jubilarse, si retira parte de sus fondos, reducirá, ¿cierto?, o verá, ¿cierto?, reducida su pensión al cabo de, o más bien, digamos, cuando llegue a la edad correspondiente a la jubilación. Sí, sin duda, una persona que ya está, y esa persona, porque hay no linealidades, perdón la expresión ingenieril, pero como hay topes, es difícil dar un promedio. Muchas veces en pensiones pasa esto, que es como salud, que uno pregunta cuál es la salud promedio del chileno, y cuesta, porque más bien hay muchos casos, y entonces el promedio quizás no representa en particular a un grupo importante de la población. Pero claro, o sea, el impacto de una persona que retire el 10% de su pensión, y no tiene derecho a la pensión solidaria, y digamos, ya le falta poco para jubilarse, más o menos le va a bajar 10% de la pensión. Ahora, una persona que tiene poquísimo salario, poquísimo saldo, perdón, y está próxima a jubilarse y retire el mínimo, creo que 1 millón, una cosa así, y retire el millón entero, bueno, también le va a bajar la pensión, pero mucho menos, porque la verdad es que las pensiones de esas personas muchas veces son las pensiones solidarias. Entonces, al final le va a bajar porque antes recibía, voy a inventar, 60.000 pesos la pensión solidaria y 30.000 autofinanciados, y ahora va a recibir 25.000 de la solidaria y nada autofinanciado, un cálculo así, o sea, en la suma va a recibir un poquito menos, pero un poquito menos. Entonces, solo un grupo de la gente va a ver un impacto del 10% particular. Claro, que en el caso de las personas, digamos, con pensiones más bajas, de hecho, algunos estudios estimaban, por ejemplo, que si tu pensión programada iba a ser de 150.000 pesos, eventualmente con un retiro anticipado de parte de tu fondo, estaría recibiendo, en vez de 150.000 pesos, estaría recibiendo 130.000 o 135.000. Que claro, uno podría decir que en términos marginales, entre 15.000 pesos y, o sea, entre 130.000 pesos y 150.000 pesos, la diferencia es marginal. Pero en términos de lo que significa ese dinero para una persona de escasos recursos, naturalmente que cobra relevancia, ¿ya? Entonces, es importante, naturalmente, tener presente ese tipo de
de aspectos. Una pregunta también que nos hacen llegar, Rubén, es si acaso de retirar el 10%, ¿cuál sería la alternativa más conveniente para hacer efectivo este retiro? Porque van a haber tres alternativas, que es lo que está señalado en el proyecto. ¿Será, por ejemplo, digamos, más conveniente dejarlo en la cuenta 2 de AFP para obtener una mayor rentabilidad, pasarlo a ahorro previsional voluntario, después de haberlo recibido en la cuenta corriente? ¿Cómo ves tú ese tema? Sí. Mira, de todas formas, mejor en la cuenta PB de la cuenta 2 que en la cuenta RUT, porque la cuenta 2 te paga los intereses, los mismos intereses que te paga la AFP, y tienen comisiones muy bajitas. Entonces, al fin y al cabo, la verdad que sí, como mecanismo de ahorro para muchas personas es bastante conveniente la cuenta 2, porque las comisiones son bajitas y la rentabilidad comparada con esas comisiones es bastante buena. Entonces, de todas formas, ahora, si es una persona que paga impuestos, mejor entonces la APB, donde probablemente las comisiones son otras, pero por otro lado descuenta impuestos. Entonces, para mucha gente de ingresos más medianos o bajos, creo que la alternativa de la cuenta 2 es muy atractiva, porque tiene unas comisiones muy bajas, son súper líquidas, y bueno, ahora, pero yo pienso que la mayoría de las personas, lo que subyace al proyecto, o sea, uno piensa que si el proyecto lo que busca es incentivar, aliviar, lo lógico es que las personas lo gasten en aliviar, ¿no? Entonces, yo creo que retirar el 10% para que todos lo pongamos en APB o en cuenta 2, eso nos indicaría inmediatamente que el proyecto digamos, no era necesario en ese sentido, pero yo creo que lo que va a pasar, entonces, yo creo que todos mismos los que estamos acá, la mayoría vamos a retirar, porque en definitiva, para muchos de nosotros que podemos manejar nuestros ahorros para la vejez, nosotros, el sistema de pensión no existe para nosotros. O sea, si fuera por nosotros, por el que somos los que fuimos a la universidad y todo el asunto, no necesita que haber sistema de pensiones. No somos nosotros los que justificamos. Entonces, lo que lo justifica son lo importante es ver entonces cómo esto afecta las conveniencias de las personas de ingresos medianos o bajos, la verdad. Exacto. Otro aspecto que se consulta, Rubén, y tomo acá la pregunta de Diego Pinto, que nos escribe, ¿cierto?, a través del chat del seminario, es sobre los aspectos legislativos que podríamos sugerir para mejorar el sistema de AFP. Y en este sentido, quizás quiero hacer una reflexión. Los técnicos, o quizás en términos peyorativos, muchas veces llamados los tecnócratas, han advertido sobre las deficiencias del sistema de pensiones desde hace ya varios años. Incluso hay dos comisiones que en su momento plantearon una serie de propuestas para mejorar el sistema de pensiones. Y recién hoy, el 2020, los políticos, ¿cierto?, que son digamos, la otra cara de la moneda, se hace cargo, entre comillas, de esta urgencia a través de una solución que puede ser muy efectista, pero no necesariamente la mejor desde el punto de vista técnico. Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo caminamos hacia un mejor sistema? ¿Qué aspectos legislativos crees tú que podríamos incorporar para mejorar las pensiones de todos, manteniendo obviamente ciertos niveles de estabilidad macroeconómica, que es lo que uno naturalmente busca al implementar este tipo de medidas? Mira, aquí no hay multiplicación de los panes en realidad. Entonces, mira, la parte política, que es una parte quizás que yo en mi perfil técnico no manejo tanto, pero sí interpreto lo que ha pasado estos días como parte del estallido social, más que de la pandemia. O sea, no me imagino estando así solo por la pandemia. Yo esto lo entiendo más por el estallido social, en relación a un proceso que es el estallido social, más que incluso a la pandemia. Entonces, para avanzar, es difícil hacer... pero lo que sí le puedo hacer a una persona es que el camino para tener mejores pensiones va a pasar por ahorrar más, pero eso tiene un impacto lento a través del tiempo, no se materializa de forma inmediata. Entonces, para el largo plazo, ahorrar más. Y que cómo nos sirve ahora. Si tú me preguntas a mí políticamente, yo personalmente pienso que ya la existencia de la AFP y la pelea en torno a la AFP al final es como las dos mamás con el rey Salomón, pero donde ni una de las dos mamás dice que la guagua es de ella, entonces al final matamos la guagua, ¿no? Siento que es como una situación así, entonces yo pensaría, ¿sabéis qué más?
ya, saquemos la FP del medio para poder avanzar en las cosas que son al final lo que incide, porque la FP en sí no incide en el monto de la pensión así tan centralmente, en su existencia conceptual. Me refiero, el resultado de las inversiones sí, pero eso lo puede hacer también un sistema, un fondo de reparto. Entonces, a mí lo que me gustaría es, así, soñando, como un borrón y cuenta nueva, ya decir, se ha quemado una página en blanco. Y iniciar el sistema y entender, para en el corto plazo, lo único que podemos hacer para mejorar las pensiones es subsidiarlas. Y no se puede subsidiar las pensiones de las personas con más plata. Entonces, pero probablemente las personas con más ingresos son bajas, las de los ingresos medianos y más bajos, y con un gran esfuerzo de subsidio. La idea de subsidiar las pensiones por el lado de estas contribuciones solidarias hay que tomarla con más cuidado, porque lo que se proponía el proyecto, que no era malo como estaba, y es que si vamos a hacer una olla común con nuestro aporte a la AFP, que sería una forma de organizar la solidaridad, distinta a impuestos generales, tengamos cuidado de que hasta un poquito solidaridad se puede organizar así. No se puede hacer mucha solidaridad con los aportes de pensiones, porque al final resulta muy regresivo, porque los millonarios, digamos, tienen sus ingresos millonarios no por el lado del ingreso laboral imponible, sino por el capital, básicamente. Así que avanzaría mucho por ahí. Aquí quiero tomar una pregunta un poco en la misma línea de Felipe Osorio, ¿ya? Que plantea algo bastante atingente que tiene que ver con para qué inventar la rueda si de cierta forma la experiencia comparada nos permite un poco vislumbrar más o menos qué sistema debiéramos tener. Y Felipe nos comenta que la Organización Mundial del Trabajo, la ILO, sugiere que la base de los sistemas de pensiones reciben contribuciones por parte del trabajador, el empleador y el Estado. Entonces, ¿cómo, o sea, dicho de otra manera, ¿crees tú entonces que la solución pasa por avanzar hacia un sistema mixto donde naturalmente existan las contribuciones de estos tres agentes? ¿O tú más bien piensas que una opción perfectamente válida podría ser el sistema de reparto? Digamos, en su esencia más pura. ¿Cómo lo ves tú? ¿Comparte la apreciación de Felipe? Mira, no la comparto, la verdad, Felipe. Yo veo ese consejo de la OIT en español como un consejo para darle legitimidad al sistema. Porque del punto de vista económico, fíjate, que lo pague el trabajador o el empleador, al fin y al cabo, siempre lo paga en cierta forma el trabajador. Eso es solo un efecto transitorio o que puede afectar a los salarios mínimos porque ya no pueden ajustarse, pero los empresarios y empresarias toman en cuenta los ingresos brutos al negociar los salarios. Entonces, mira, en los libros de economía, de introducción a la economía, en el capítulo 4 del libro, ya conversan cómo los incentivos entonces van moviendo. La carga de estos aportes tiene que ver con los comportamientos del mercado laboral, con la elasticidad, con el poder de negociación relativo, más no por el hecho de que sea el trabajador el que escribe el cheque, perdón, el empleador es el empleador el que lo paga. Entonces, al final, que sea el empleador o el trabajador es una decisión que puede aportar alta legitimidad al sistema. Obviamente los trabajadores exigen para el trabajo, pero no tiene, al fin y al cabo, es un asunto más de legitimidad que sobre el flujo. El que está haciendo el trabajo es el trabajador, y el trabajador ahora parte del fruto de su trabajo, sea que el empleador escribió el cheque o él. Y lo que tiene que ver con el Estado es lo que te cuento del solidario, que en cierta forma estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo, el distingo entre trabajador y empleador no va a afectar tanto en cuanto a los montos de las pensiones, y el hecho de que hay el Estado, por supuesto, como te comenté de un principio, el sistema de pensiones hay que verlo como una articulación entre los aportes y la parte solidaria, que como te comentaba, es bueno que la haga el Estado, la parte solidaria. Entonces, ojo, sí, esas cosas hay que verlas bien, porque, mira, muchas veces sucede que, mira, te doy un ejemplo, casi te lo puedo en cualquier país del mundo, los uruguayos, los europeos, los suizos, tú necesitas 30 años, en algunos países 35 años para jubilarte. Entonces, y son súper buenos los aportes del Estado para los jubilados. Pero, ¿quiénes son los que llegan a los 35 años? No son los trabajadores más desafortunados. Entonces, esos subsidios tenemos que conversarlos bien, más allá de nuestra preferencia
y ir a la parte técnica. ¿Quién los está pagando? ¿A quién le están llegando? ¿Cuánto cuesta? Y de ahí estoy completamente de acuerdo que ojalá sigan un camino que les dé la mayor legitimidad posible. Ojalá que el Estado se organice de esa forma y ojalá el empleador ponga una buena parte y le dé la legitimidad al sistema. Pero no, eso al final no hace un distingo económico tan importante. Eso es mi opinión, perdona. Sí. Por supuesto. No, por favor, Rubén. Bueno, vuelven a preguntar nuevamente los casos particulares si conviene retirar o no los fondos siendo joven. Lo que ha señalado Rubén previamente es que más que convenir o no, dependiendo de la edad, lo que se entiende eventualmente que, claro, una persona de 64 años, 63 años, evidentemente, en términos promedio, está más expuesta y por lo tanto le sería más conveniente respecto de la satisfacción de sus necesidades. Evidentemente que si hay una persona joven que tiene el mismo nivel de necesidades, ¿ya? Y por lo tanto tiene un espacio de vida, ¿cierto?, más holgado que el que puede tener una persona adulta, también eventualmente podría retirar ese fondo sin ningún problema, ¿ya? Que es lo que pasa en muchos casos. También quisiera preguntarte acá, hay una pregunta un poquito más compleja, Rubén, que es la siguiente, y que la hace uno de nuestros, ¿cierto?, de nuestro oyente en este momento, que es, ¿qué opinión tienes tú sobre esta afirmación? Con este proyecto, los dueños de las AFP se ven beneficiados, pues sus ingresos provienen de las comisiones mensuales y no de montos administrados al disminuir el monto total. Van a poder hacer retiros por $200 millones que hoy deben invertir por quienes cotizan por concepto de encaje. Esa frase la dijo el senador Felipe Kast en el marco de la discusión de este proyecto. ¿Qué opinión te merece? Está correcto técnicamente, porque si yo cotizo una pura vez en mi vida, a los 18 años, digamos, cotizo 10 lucas, meto a mi cuenta, el precio que la AFP me cobra por administrarme esas 10 lucas por 40 años, hasta que yo me jubile, es 1.000 pesos. Entonces, yo metí 10 lucas en mi cuenta, la AFP me cobró 1.000 pesos por administrármelo, y si yo voy y retiro esa plata 10 años después, siendo que ella el trato era, ella estaba dispuesta a administrar por 40, entonces menos pega para ella. Sí, está correcto eso. Sin embargo, hay que decir que ese impacto puede ser más o menos marginal. La AFP, más del 90% de sus costos no son la administración del fondo mismo en un sentido financiero, sino la oficina de atención se llevan la parte del león ahí. Y después está toda la administración de las cuentas, toda la gestión de las nuevas pensiones y mil otras cosas. Que tiene que ver con operaciones. Es más reducido. Entonces me da la impresión de que la AFP, ese asunto, debe ser de los que les preocupa menos, creo yo. Uno de los aspectos centrales en tu exposición, Rubén, ha sido la legitimidad de la institucionalidad en torno a los fondos de pensiones. Y varios de nuestros espectadores consultan por qué, ¿cierto?, en este caso, los militares pueden acceder a un sistema de reparto y no, ¿cierto?, la población, entiéndase, común. Es una pregunta, la verdad, que se repite bastante, muy legítima, y sería interesante que nos explicara por qué funciona de esa manera el sistema, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas y no para la totalidad de la población. Buen punto. Mira, primero, ¿sabes qué? Que sea reparto capitalización individual no es el punto. Sí, lo que hace el distingo es cuánto estás metiendo, cuánto estás sacando. Yo podría generar los mismos flujos en modalidad reparto o en sistema de crisis. No es ese el gran distinto. Las pensiones de los militares no son mayores porque el sistema sea de reparto. Las pensiones de los militares son mayores porque reciben un enorme subsidio del Estado. El Estado gasta más en las pensiones de los militares que en los salarios de los militares activos. Es eso lo que hace la magia, no es que sea de reparto. O sea, tú métele esa cantidad de subsidios per cápita a cualquier sistema de pensiones y obviamente va a entregar unas pensiones espectaculares. Entonces la pregunta acá es ¿por qué nosotros subsidiamos tanto las pensiones de los militares? Y insisto, no tiene el hecho de que sea reparto, no es completamente secundario. Ahora, ya yendo a esa parte, por ahí los militares a veces alegan que, bueno, ellos sí pueden exponer la vida, ¿no? Entonces,
que es un trabajo distinto, digamos, que de una naturaleza que se escapa a lo que podemos entender normalmente como laboral, donde no es un compromiso que te lleva a arriesgar la vida, digamos. Pero yo no es que yo lo comparta, pero gente que o sea, en el fondo lo que tratan de transmitir ellos que tienen un costo de oportunidad mayor a algún trabajador común, por cuanto están expuestos, ¿cierto?, a situaciones eventuales, ¿cierto? Pero que claro, la población muchas veces cuesta creer por cuanto finalmente dichas situaciones no ocurren. ¿Ah? A los militares les conviene muchísimo más su sistema, y si nosotros, imposible que los chilenos tuviéramos todo ese sistema, o sea, eso sí que saldría buenos puntos del PIB. No es sostenible. En esa misma línea, el ministro de Hacienda señaló que es difícil pensar en un sistema donde de 10 personas, 3 mantienen a 7, que es un poco la situación demográfica que se está, ¿cierto?, configurando en nuestra sociedad. Sí, exacto. Ahora, nosotros al tener un sistema de capitalización nos aísla un poco de ese fenómeno, que por ahí exige un diseño intertemporal más hábil en el caso de los sistemas de reparto. Pero claro, es verdad, ahora eso es el problema central, como te comentaba. Aquí lo que está pasando son el aumento de las expectativas de vida. Eso no tiene solución. Por eso a veces las personas piensan que mágicamente sacando la FP y ese reparto se soluciona el problema. Y no se soluciona el problema, o sea, no sé si se soluciona, pero es un cambio importante que tiene que ver mucho con la legitimidad. Pero la cantidad de panes reales que entran al chanchito para ser consumidos por nosotros en el futuro, ese problema pasa por el aumento de expectativa de vida. Y no se puede escapar de ese problema. Yo proponía que hay que ahorrar más. Eso también, lo mismo el sistema de reparto. Si uno dijera, bueno, a ver, la relación 3:7 es un poquito exagerada. ¿Eh? A ver, bueno, pero un 3:7, ¿me dijiste 3:7, Piero? Sí, o sea, eso es lo que dijo el ministro Briones, lo que dije yo. Podría ser 4:6, de todas formas, la pirámide es regresiva. Sí, pues cada vez ese tema, y claro, y eso implica que nosotros necesitamos tener sistemas que son flexibles a ser reformados y actualizados. Cuando no tienen legitimidad no se puede avanzar. Ahora, casi no hay, uno escucha reformas en los distintos países, o sea, claramente las personas que diseñaron el sistema de FP se equivocaron en montones de cosas, pero ningún sistema, supongo, se diseña para estar estático para siempre, más encima en un mundo que está cambiando a esta velocidad. Entonces, lógicamente, se equivocaron, y no sé si es buena o mala fe, pero de que se equivocaron en varias cosas del diseño original, sí, pero eso era casi inevitable. Ahora, los sistemas están en un proceso de reforma constante, en la medida que los sistemas de reparto van enfrentando esas decisiones, esa situación, dando el beneficio y cosas así. Rubén, vamos con las últimas 3 preguntas. Pregunta directa, Francisco Méndez. ¿Qué diferencia hay entre tener este monto del retiro en la AFP o retirarlo e inyectarlo en forma de APB? Parece mucho más conveniente lo segundo, ¿no? Porque, digo, es una persona que podríamos decir que no tiene miopía, alguien que ya está en posesión mental del problema, entonces mucho mejor lo segundo, porque así es más líquido, y porque la AFP no puedes llegar y sacarlo en cualquier momento. Y además te hace ese descuento extra al recibirlo como ingreso y después ponerlo como bebé. Entonces ya, desde el punto de vista individual, es mucho más conveniente eso. En lo segundo, APB. Perfecto. Segunda pregunta, Rubén. Que calculan los valores de las pensiones, ¿cierto?, con una proyección de vida hasta los 120 años, 110 años, etc. ¿Mito o realidad? Mito. Esa es el área principal en la que trabajo yo, mito. ¿Podría un poco comentarnos eso? No, la tabla de mortalidad nos da las probabilidades de llegar a las distintas edades. Entonces normalmente usábamos tablas que llegaban hasta los 100 años, porque era tan baja la probabilidad de llegar a los 101, que no valía la pena meterlo en los modelos y asumíamos que esa probabilidad era 0. Bueno, a medida que el tiempo pasa y empieza a ser un poquito más probable, cuando calculamos la pensión de una persona, asumimos que hay un 0,001 de probabilidades de que llegue viva a los 119, pero como esa probabilidad es 0,00 tanto, tiene un impacto cuantitativo en la pensión casi similar a que haber asumido que en realidad se iba a morir a los 100. Entonces, si bien existe el modelamiento y la tabla llega hasta los 120 años, eso no tiene nada que ver con él. Y si tuviera que ver, sería en buena ley, porque
si las personas están llegando a los 120 años, correspondería que la tabla le asignara una probabilidad. No, la tabla solo sigue la probabilidad real que se observa. Y la probabilidad real que se observa en forma bastante observable. Entonces, la verdad es que no hay mucho ahí. Bueno, sí hay algunas cosas que discutir, pero ya son como el segundo orden. Lo que pasa es que cuando Chile, yo estuve en esa comisión, cuando Chile calculó su tabla de mortalidad, asumió que la expectativa de vida iba a ir mejorando. Y recibió mucha crítica, y yo la entiendo. Fue muy optimista en pensar que la expectativa de vida iba a mejorar mucho, y eso nos obliga a ser muy cauta con las pensiones. Quizás ahí se pudiera relajar un poco, pero estamos pasando de pasar de blanco a negro. Esto también es un tema más moderado. Perfecto. Últimas dos preguntas. Ahora sí que sí, están haciendo muchas preguntas, yo sé, y agradecemos, por supuesto, la participación de cada uno de ustedes, porque es un tema que despierta interés, un tema sumamente contingente y que, por lo tanto, merece, naturalmente, atenderlo quizás con una mayor distensión y con un poquito más, digamos, de tiempo. Y, por lo tanto, Rubén, te agradecemos, obviamente, toda la disponibilidad que has tenido. Gracias. Richard Barrera consulta. ¿Qué opina del informe elaborado por Scotiabank, donde indica que el retiro de fondos podría inyectar un consumo neto de $10.000 millones y, por lo tanto, contener en un 3% la contracción estimada para el PIB? Sí, pues, ¿Se vería, digamos, fortalecido el consumo por el retiro? Mira, ahí ya salgo un poco de mi tema, y supongo que ahí solo puedo opinar más o menos en igualdad de las otras personas que participan acá. Por cierto, yo estoy imaginando que la mayoría de las personas, o sea, no sé cuánto en realidad, para ser sincero, pero me imagino un porcentaje importante lo va a consumir, no lo va a ahorrar. Y me lo imagino porque por eso mismo existe un sistema de pensiones, porque las personas por sí solas prefieren consumir y no ahorrar. Entonces, por esa misma lógica, es esperable que esto va a ser... Pero no estoy en posición de... Mira, el PIB son 300.000 y 18.000 son como 7 puntos del PIB, entonces lo que hizo el Scotiabank tiene que haber sido alguna idea de tomar, dijo, son 7%, mitad ahorro, mitad consumo, no puede ser una cosa más o menos así, y ya te llevan ese cálculo. Pero la verdad es que la bola de cristal es tan raro. Yo si tuviera que apostar, sí, apostaría que por lo menos la mitad se lo van a gastar y supongo que eso va a ser bueno para la economía, pero... Como digo, miremos los costos y los beneficios. Última pregunta, y quizás un poco también asociado al tema del consumo y el aumento de la demanda. ¿Podría eventualmente haber un aumento importante en la inflación producto de este retiro? Pregunta Francisco. Pero es que en una economía deprimida... No sé tanto de macroeconomía para poder... Esa es otra de mis áreas débiles, sí, pero tiendo a pensar que podría en una economía deprimida no introducir una presión al alza de precios si hay una capacidad instalada muy disponible. Pero la verdad es que ahí, con hidalguía, declaro una persona ignorancia, suerte. Por último, y ahora sí cerramos, Nicolás Valenzuela preguntaba en qué consisten las mantenciones programadas que se le debían hacer al sistema de pensiones. Mira, es una expresión que yo inventé, no es que sea ese el tecnicismo, pero por ejemplo los sistemas que tienen el sistema sueco y otros sistemas tienen la obligación de hacer informes sobre los flujos probables del sistema, que se llaman informes actuariales, que es lo que yo trabajo, y entonces es común que los sistemas estén obligados a dar reportes periódicos sobre más o menos para dónde van las pensiones. Y en ocasiones esos informes llevan a ajustes, donde si efectivamente se ve que en las pensiones que quería pagar el sistema de reparto no se alcanzan a pagar lo que la gente, tiene que ir por ley inmediatamente al Congreso a buscar, y el Congreso tiene que decir, ok, bajamos el monto de los beneficios, ok, sumamos el monto de las contribuciones, ok, cambiamos drásticamente la política de inversiones, ok, alteramos entonces, pero tienen que equilibrar el sistema. Entonces, hay algunos sistemas que hacen hasta automático, como el sistema sueco, que es prácticamente automático. Y de esa forma, no podemos sencillamente tomar decisiones sin amatarla al equilibrio del sistema. A eso me refiero a las pensiones programadas. Entonces, cada 5 años vemos cómo está la expectativa de vida y decimos, chuta, con nuestro supuesto razonable, entonces hay que cotizar 13 ahora, no 12. Ok, por 5 años ahora se cotiza. La mantención programada
tendrá que ver con todos esos cambios más o menos de tendencias que hay, la participación, todo lo que es cambio de tendencia en el mercado laboral, y todo lo que son estos cambios de tendencia fundamentalmente de expectativa de vida. Rubén, a propósito de lo mismo, finalmente, ya que mencionaste a Suecia, y era una pregunta que se había repetido, a los chilenos nos encanta compararnos. Desde tu expertise y conocimiento de los sistemas de pensión en el mundo, ¿cuál podría ser una alternativa? O digamos, ¿qué alternativas miras tú con especial atracción? Mira, ¿sabes? Yo me devolvería a decir que más que si sea un sistema mixto o no mixto, con cuentas nacionales o no, con componentes de reparto, con todas esas, creo que lo que nosotros tenemos que pensar es en esas dos cosas esenciales. Hay que ahorrar más para la pensión, para que la pensión sea más o menos en torno al 70% de tu salario, que resulte un estándar más o menos comprensible. Y tenemos que pensar que hay un gran porcentaje de personas en nuestra sociedad que no alcanza, ahorran como ahorran, la tasa de contribución que le exija, no van a alcanzar a un estándar de igualdad, de dignidad. Lo tenemos que incorporar. Ahora, si tú decías, oye, ¿qué comida voy a ver en particular? ¿Qué sistema? Mira, por ejemplo, el sistema uruguayo, la verdad es que tiene varias gracias, y en cierta forma el presidente de nuestra presidenta apuntaba un poco más y decir, mira, vamos a separar la contribución en este sistema mixto, de esta forma. Primero, hasta un salario de 400 lucas, tú vas a cotizar el 15 o el 20% de tu salario a un sistema de reparto o un sistema solidario. Entonces, con esa platita, que es hasta 400 lucas de salario, entonces tú contribuyes por el 15%, son 60 lucas, van a una olla común. Y esa olla común está en su fórmula de cálculo de pensiones, calcula pensiones profundamente normativas. Y ahí, por ejemplo, le paga a todo el mundo una pensión mínima y a los que cotizaron más, un poquito más. Pero básicamente esa olla común es la que organiza buena parte de la solidaridad. Pero de 400 lucas para arriba, tú ahorras a tu propia pensión. Y eso, de esa forma, tú le pones un límite a la solidaridad que se hace dentro del sistema. ¿Por qué? Avanzar a otras ideas, donde prácticamente, digamos, todos metemos todo en una olla común, genera flujos de subsidios que pueden ser profundamente regresivos. Porque, como te comentaba, los más ricos no ganan su riqueza, su flujo por los ingresos laborales, sino por el pago al capital. Entonces, creo que esa forma de tener una cotización en dos tramos, una para el sistema de reparto, para el sistema solidario, y otra para la contribución individual, como que separa agua, dándole un perfil normativo al sistema, pero dejándole al Estado el rol de hacer el gran rol solidario, de organización de la solidaridad. Me queda como para reflexionar a través de tu respuesta, Rubén, y perdóname si me extiendo un poco más. ¿El problema es que las pensiones son muy bajas o que los sueldos son muy bajos? No, que las pensiones son muy bajas, porque resulta que el estándar es, o sea, porque tú puedes pensar que el rol de la pensión es reemplazar tu ingreso laboral. Entonces, el ingreso laboral es el punto de comparación. En ese sentido, si pensamos así, muchas veces se dice que el sistema de pensiones lo que busca es suavizar el consumo entre tu etapa activa y tu etapa pasiva, cosa que en un modelo muy sencillo los seres humanos podemos hacer cada uno por sí mismo. Pero si pensamos que los seres humanos tenemos mucha miopía, el Estado puede participar, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero entonces, la pensión es baja o alta en comparación a tu salario normal. Lo que queremos evitar con el sistema de pensiones es que las personas caigan dramáticamente en su calidad de vida cuando se jubilan. Rubén, muchas gracias por tu tremenda exposición y te agradecemos enormemente tu tiempo por estar aquí y por responder también las preguntas de todos quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias. Gracias a todos por invitarme. Que tengan una buena noche. Excelente. Bueno, por mi parte, solamente y a modo de reflexión o opinión al respecto, señalar que este tema continúa su tramitación. Hoy día la Cámara de Diputados aprobó finalmente el proyecto y por lo tanto despachó esta iniciativa para que el presidente, ¿cierto?, la promulgue o efectivamente aplique dentro de las facultades que le confiere la Constitución, la posibilidad de veto. Eso es algo que está en desarrollo, naturalmente que están todos los medios y toda la ciudadanía pendiente de lo que ocurrirá finalmente. De la misma forma, hay un partido que eventualmente podría recurrir al Tribunal Constitucional
para ver si efectivamente el proyecto es constitucional o no. Todo eso seguirá en desarrollo, es un tema que todavía da para unas semanas más. Recordar que una vez también promulgada la ley, esto no es inmediato y naturalmente que exigirá paciencia también, sobre todo de los que en estos momentos están más complicados y que más mal lo están pasando.